Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nueva semana de formación. Estamos muy contentos de poder avanzar en nuestro plan parroquial de pastoral y especialmente en esta semana vamos a dedicarnos a el tema de Señor San José, en el año de San José y especialmente en este mes de marzo, inicio del mes de marzo, que es un mes dedicado también al Señor San José porque cae la fiesta el día 19 de marzo. Vamos a iniciar con una oración esta semana para que el Señor San José nos ayude, la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Esperanza, guíe también nuestras reflexiones, guíe el propósito de esta semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. Señor San José, aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, una vez que nos hemos encomendado a Dios nuestro Señor, me gustaría brevemente presentar lo que vamos a tener en esta semana. Estamos dentro de las comisiones, la comisión litúrgica, tenemos un apartado que es la piedad popular y queremos dar también espacio a estas reflexiones sobre el Señor San José. El día de hoy nos vamos a centrar especialmente en ver qué nos dice la Sagrada Escritura, qué nos dicen los documentos del Magisterio de la Iglesia sobre San José. El día de mañana tendremos a Nacho, nuestro seminarista, que nos va a hablar de una manera más práctica las virtudes que vivió San José, muchas virtudes, y cómo nosotros podemos irlas poco a poco aprendiendo esas virtudes, viviendo esas virtudes, para que una devoción a San José nos lleve sobre todo a esta imitación de sus virtudes. Y el día miércoles, jueves y viernes mantendremos unos sacerdotes invitados de los oblatos de San José. Ellos tienen su espiritualidad propia centrada en el Señor San José y nos hablarán de temas que tienen que ver también con la piedad popular, con la devoción al Señor San José. El miércoles pues nos explicarán justamente por qué los miércoles son dedicados a San José, todo este año de gracia que nos ha concedido el Santo Padre, las indulgencias plenarias. También nos presentarán el día jueves los gozos y los dolores de San José, que también es una piedad, una devoción, una piedad, parte de la piedad popular, que nos ayudan a tomar algunos momentos de la vida de San José y que podamos también profundizarlos, que podamos juntos ir creciendo también en esta cercanía al Señor San José. Y terminaremos el viernes con algo que ya hemos hecho en las consagraciones, ¿verdad? Nosotros que hemos tomado este subsidio de la consagración a San José, estamos también familiarizados con las letanías de San José, unas letanías muy hermosas que trataremos también de profundizarlas, porque cada una de esas letanías hablan de un distintivo de San José. Cuando decimos luz de los patriarcas, casto guardián de la Virgen, celoso defensor de Cristo, José castísimo, prudentísimo, fidelísimo, son títulos que reflejan pues algunos aspectos de la vida de San José o virtudes de San José. Así que así va a estar esta semana también encuadrada en este mes de marzo, en el cual vamos a celebrar el Día de la Familia, en este mes de marzo que celebraremos el 19 la fiesta del Señor San José, en este marzo que celebraremos a la Santísima Virgen María el 25 de marzo, la Anunciación, estamos en el contexto de los 40 días por la vida, así que todo nos habla de la vida, de la familia, como también la Santísima Virgen María, San José nos hablan de esta sagrada familia. Así que una vez enmarcados estos temas, vamos a entrar de lleno el día de hoy sobre lo que nos dice la Sagrada Escritura, algunos elementos de la Sagrada Escritura
y algunos documentos del magisterio de la Iglesia sobre San José. Así que primero los voy a presentar. He tomado algunos elementos de este libro, que es un libro bastante grueso, pero es muy importante. Se llama Denzinger, ¿no? Que tiene el magisterio de la Iglesia, que pues recopila algunos documentos de la Iglesia, encíclicas, concilios, todo, que es un libro bastante importante. Se puede consultar también en internet. Sobre todo para aquellas encíclicas que veremos que son pues, ¿no? desde el año 1870, veremos Quemat Modum Deus de Pío IX, 1889 León XIII, Quam Pluries, ¿no? Son algunos de los documentos que encontramos en este. Y más recientes tenemos esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Redemptoris Custos, la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia, que escribió San Juan Pablo II en 1989, justamente a 100 años de este documento de León XIII, Quam Pluries, ¿no? De León XIII. 100 años después se publica este documento más cercano a nosotros, Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, sobre la misión y figura de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Y más recientemente pues tenemos Papa Francisco, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José, patrono de la Iglesia Universal. Esta carta apostólica, Patris Corde, que nosotros lo tenemos aquí en la librería para ustedes, la hemos promovido, y sobre todo también en la página de la parroquia podemos encontrar unas cápsulas que nos compartió el Padre Gabriel, con el que hacemos algunas colaboraciones, en las cuales el Padre Gabriel ha ido desmenuzando también este documento a través de algunas cápsulas. Las pueden encontrar en la página de Facebook o también las pueden encontrar en nuestra página de la parroquia, página de Nuestra Señora de la Esperanza. Ustedes pueden encontrar esas cápsulas que nos ayudan a ir encontrándonos con estos documentos de la Iglesia. Otros textos que tenemos, aunque no son magisterio de la Iglesia, hemos dejado el magisterio de la Iglesia, pero que ustedes los conocen, pues es esta consagración de San José, que es la que hemos utilizado para consagrarnos 30 días, y este otro librito, San José, el humilde carpintero de Nazaret, que desmenuzará también los lirios de San José para los días miércoles, que estos quizá probablemente encontraremos algunos elementos interesantes en lo que va avanzando la semana, las virtudes o el tema de todos los miércoles, las letanías que habíamos avisado para esta semana. Y también aquí tengo otro que tampoco es magisterio de la Iglesia, pero es un libro interesante que incluso es citado en estos documentos del magisterio de la Iglesia, de este autor polaco Jan Dobraszynski, La sombra del Padre, historia de José de Nazaret, que es una novela, ¿no? Porque como veremos, de San José hay muchos silencios. San José no dice una sola palabra en toda la Sagrada Escritura y encontramos muchísimo que aprender de San José. Así que una vez encuadrado todo esto, vamos a iniciar con el primer documento de Pío IX, que dará sentido a lo que estamos viviendo en este año de San José, porque en esta exhortación Quemat Modum Deus de Pío IX de 1870, que fue expedida el 8 de diciembre, es un dato interesante. Estos documentos de San José son presentados en fiesta de la Santísima Virgen María. Es algo que nos da ya una pauta de cómo quien se acerca a San José se acerca a la Virgen, y quien se acerca a San José y a la Virgen se acerca a Jesús. Están plenamente interconectados. El 8 de diciembre, fiesta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, y en la cual el Papa Pío IX, en este documento, Quemat Modum Deus, nombra a San José patrono de la Iglesia Universal. Y esto en un contexto histórico de que los padres del Concilio Vaticano I le habían expresado al Santo Padre la necesidad
de que en tiempos turbulentos que estaba viviendo la Iglesia se pudiera tener como respuesta pues aquel que fue el custodio de la Sagrada Familia, así como San José fue custodio, protector de la Santísima Virgen María, de Jesús en la Sagrada Familia de Nazaret, así también la Iglesia Universal necesitaba un custodio aquí en la tierra. Sabemos que Dios, nuestro Señor, Dios Padre, va guiando los designios, va guiando los hilos de la historia de la Iglesia, pero así como quiso el Padre Celestial que su Hijo unigénito tuviera un Padre en la tierra, custodio, ¿no?, que desarrollará esta obra, esta novela, La sombra del Padre. Justamente este autor polaco, Dobraczynski, dirá, San José será como esa sombra del Padre Celestial aquí en la tierra para Jesús. Y así también la necesidad que tenía la Iglesia de tener a San José como su protector. Y por eso en la consagración que hemos hecho y que también ustedes a lo mejor han hecho, ¿no? San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, ¿no? O sea, aparece esa palabra custodio, protector. Entonces el Papa Pío IX pues decide nombrar a San José como ese custodio, como ese patrono de Dios, que Dios nuestro Señor nos regala para la Iglesia Universal. Estamos hablando del año 1870. Si vamos 150 años después, en el 2020, el 8 de diciembre, pues se inicia este año jubilar que nos ha regalado el Papa Francisco por 150 años de este patronazgo de San José. Y entonces pues ya conectamos este documento de Pío IX del Magisterio de la Iglesia con el último documento, Patris Corde, la Carta Apostólica del Papa Francisco, por el motivo de estos 150 años. 19 años después, el Papa León XIII va a retomar un poquito estas reflexiones de Pío IX, profundizar esta misión de San José, y encontramos la encíclica Quamquam Pluries de 15 de agosto de 1889. Y de nuevo vemos esta clave hermenéutica, esta clave interesante. Es promulgado este documento el 15 de agosto. Es también una solemnidad, ¿no? La solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Entonces, San José y la Santísima Virgen María están unidos. No se puede entender a San José sin la misión de la Santísima Virgen María. Veremos en el documento de Juan Pablo II, Redemptoris Custos, un poquito más adelante, cómo dice, San José es depositario del misterio de Dios, ¿no? Aquellos que reciben, ¿no? La Santísima Virgen María en la Anunciación recibe esa encomienda, pero pues también dentro de esta Sagrada Familia, ¿no? San José también se convierte en ese depositario, en ese custodio de este misterio de Dios nuestro Señor. Así que León XIII hablará en esta encíclica como a San José como ese santo patriarca, ¿no? Compañero de la Santísima Virgen María, defensor de la Sagrada Familia y sobre todo defensor también de la Iglesia, ¿no? Así que tenemos que invocarlo como ese defensor de nuestra Santa Madre Iglesia, que también pues en estos tiempos pues ha sido bastante atacada, que es también muchas veces perseguida, calumniada, y que también pues tiene que purificarse. Así que tenemos en San José a este custodio, protector, defensor de la Iglesia, que como jefe de familia también lo invocamos como este que nos guía, que nos va defendiendo a la Iglesia. Encontramos estos dos documentos y después pasamos a este otro documento que ya en el centenario de este documento de León XIII, de Juan Pablo II, Redemptoris Custos, la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Como decíamos al inicio, en la Sagrada Escritura no aparece una sola palabra de San José.
Encontramos algunas pocas palabras de la Santísima Virgen María, pero de San José no encontramos una sola palabra. Es referido en la Escritura de una manera como secundaria, no menos importante, pero como colateral. Voy a tomar del número 1 de esta encíclica Redemptoris Custos, exhortación apostólica, del Papa Juan Pablo II. En el número 1 dice: llamado a ser el custodio del Redentor, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, ¿no? Tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 1, el versículo 24. No temas, José, el hijo que ha concebido María proviene del Espíritu Santo, es fruto de la concepción por obra del Espíritu Santo. No temas en tomar a tu esposa María, porque lo que ha concebido es fruto del Espíritu Santo. Y aquí encontramos ya el sentido de esta encíclica. San José se va a entrar en esta misión como ese custodio, ¿no? de la obra que Dios iba haciendo poco a poco. Y el Papa Juan Pablo II verá en esta figura y misión de San José, verá en el marco evangélico cómo San José verdaderamente era esposo de María, ¿no? A veces podemos pensar, bueno, pues quién sabe qué era. No, era esposo de María. Y el Papa hablará en este matrimonio con María, retomando, dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, ¿no? Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si se fijan, aquí dice una cosa muy interesante en la Sagrada Escritura. Dice: no tengas miedo en tomar a María, tu mujer. O sea, reconoce el ángel que José verdaderamente está casado con María, está desposado con María. Es importante que podamos entender el contexto de los matrimonios en los tiempos de Jesús. Tenían una parte que era el desposorio, ¿no? En el cual podemos entenderlo como si María y José estuvieran comprometidos. Si quisiéramos actualizarnos a lo que nosotros vivimos, pensemos en un momento, aunque no es exactamente igual, que cuando le dan el anillo, ¿verdad? El anillo de compromiso, el novio a la novia, y le dice: ¿te quieres casar conmigo? Y aparecen ahí en la playa, y aparecen en un pastel, o todas las cosas que se inventan, ¿verdad? Para ser muy genuinos, pero dice: acepto. Bueno, en ese desposorio, pues para nosotros pues es un compromiso importante, pero también hemos visto cómo algunas veces pues se regresan los anillos, o al final no se casan, o algunos ya hasta conviven juntos, ¿no? Entonces, en el caso de José y de María es muy claro, ¿no? Y en tiempos de Jesús eran dos momentos diferentes, pero desde el momento en que estaban desposados, estaban ya comprometidos, eran esposos, aunque no convivían, ¿no? Eso ya vendría después, ¿no? En el cual pues se hacía toda una celebración, en el cual pues la novia era conducida al lecho nupcial, toda una dinámica para consumar ese matrimonio que era también ese fruto del amor, y con el cual pues quedaba todo, ¿no? Ya perfectamente unido. Pero realmente José ya era esposo de María, y la Escritura dirá: aunque todavía no convivían. Y por eso es que San José pues le viene esa turbación. Dice: no convivimos, ¿cómo es que María, mi esposa, ha quedado encinta? Y por eso el ángel tendrá que ayudar un poco a San José a entender ese misterio. El Papa lo dirá un poquito más adelante: depositario del misterio, ¿no? Encontramos en Mateo 1:18, mismo número 2 de esta exhortación del Papa Juan Pablo II: la generación de Cristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Aquí aparece esto que hemos reflexionado.
Retomo también un punto de la reflexión anterior, no solamente decir María tu mujer, dice, tú le pondrás el nombre de Jesús, ¿no? Esto lo reconoce también de alguna manera a José como ese padre de Jesús. El padre era aquel que ponía el nombre. Cuando Zacarías, ¿no? La esposa de Zacarías, Isabel, iba a concebir a Juan el Bautista, le preguntan, no le preguntaban a la mamá, le preguntaban al papá, ¿cuál es el nombre? ¿No? Y él respondió, no, escribiendo, Juan es su nombre. Aquí, aunque la Santísima Virgen María es aquella que recibió la anunciación del ángel Gabriel, ¿verdad?, hace que José, como su esposo legítimo, le ponga el nombre que el ángel le había dado. Su nombre será Jesús. Y el Santo Padre, veremos un poquito más adelante cuando nos habla de San José como padre, nos habla de estos deberes que tenía como padre. Llevó José con María y Jesús, que estaba en su vientre, a empadronarse, a registrarlo, a reconocerlo, ¿no? O sea, reconocerlo como su hijo legítimo, ¿no? A ponerle el nombre, a presentarlo al Señor, a circuncidarlo, como era parte de la tradición del pueblo judío, perteneciente al pueblo judío, a circuncidarlo según la ley, a presentarlo al templo y encargarse custodiarlo. Así que José no es alguien así como a veces nos lo presentan, ¿no? Como pues el viejito que pues bueno, no. José de verdad era esposo de María y custodio, padre, lo llama, ¿no?, padre putativo de Jesús, ¿no? Hizo como dice el libro, ¿no?, en la sombra del Padre, hizo las veces del Padre de Jesús aquí en la tierra, como hijo del Padre Celestial. Así que vemos en el segundo capítulo de esta exhortación del Papa Juan Pablo II, muy interesante, en el capítulo segundo, depositario del misterio de Dios. San José se convierte en ese depositario, en aquel que acompañó a la Santísima Virgen María en este misterio. La Virgen recibe del ángel Gabriel la anunciación. Dice el Papa Juan Pablo II en el número 5, de este misterio divino José es, junto con María, el primer depositario. Con María y también en relación con María, él participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo. Él es el primero que recibe también en sueños esta revelación. María lo había recibido directamente del ángel Gabriel, pero José es el primero que recibe después esta revelación y junto con su esposa María se convierte en ese depositario del misterio de Dios, como en aquella cueva de Belén donde nació Jesús, pues esa Sagrada Familia, ¿no? José, María y un poquito más, ¿no?, más adelante estarán los pastores, estará también los magos que vienen de Oriente, pero el núcleo central, depositario del misterio, pues es María en la Anunciación y José que recibe en sueño. No temas, José. Lo concebido por María es obra del Espíritu Santo. Así que encontramos esta paternidad y este depositario de este misterio. Y un poco más adelante el Papa Juan Pablo II hablará sobre esta paternidad de San José al servicio también de esta Sagrada Familia, que será un poco lo que tocará más adelante el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre. El Papa Francisco, como ustedes ya lo conocen, pues baja a las cosas más como muy concretitas de la vida diaria, ¿no? Hablará de padre amoroso, de padre en la ternura, de padre valiente, ¿no? Como que centra todo en ese corazón de padre. La reflexión que hace Juan Pablo II es un poquito más amplia y en ese servicio de la paternidad habla de cómo José realmente cumplió con esa misión de padre. En el censo
fue a llevar a su mujer, se dirigió a Belén para empadronarse, para reconocer a su hijo, a poner también el nombre. Acompañó a María en el nacimiento del Hijo de Dios en aquella cueva de Belén. También él se encargó de ir, ¿no?, a circuncidar a Jesús, ¿no? Como decía la ley, todo varón primogénito, ¿no?, debe ser, ¿no?, circuncidado, ¿no?, circuncidado para, como perteneciente a la casa de David, perteneciente al pueblo de Israel. Y como varón primogénito presentado también en el templo. Recordaremos esta experiencia de cómo Jesús y María presentan a Jesús en el templo. Luego se les pierde, ¿no? Se les pierde y luego pues pasa, ¿no? Esto ya lo veremos seguramente cuando hablaremos de los gozos y dolores de San José. No es algo que se invente, ¿no? Pues ¿cuál es el gozo? Pues sí, presentar al Señor, pero también un dolor. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué me va a decir el Señor? Te lo di para que lo custodiaras y se te perdió. O sea, imagínense la angustia de José, la angustia que tuvo que pasar la Santísima Virgen María, sabiendo que el Señor les había dado una misión y que de pronto el niño Jesús estaba perdido. O sea, no fue un momento muy agradable como lo recordamos ahora en los misterios gozosos, ¿no? Jesús se pierde y se encontraron en el templo. No, fue un momento de gran angustia. Se ha perdido el Hijo de Dios. Y nosotros éramos los responsables, los custodios, ¿no? Por eso entiende uno esas palabras de María. ¿Por qué nos has hecho esto, no? O sea, estábamos angustiados. Tu Padre y yo estábamos angustiados, ¿no? Yo estaba en las cosas de mi Padre Celestial. Y dice, pues, el Evangelio, María meditaba y guardaba esas cosas en su corazón porque no las entendía, no las comprendía, porque, pues, en lugar de decirle, mamá, perdóname, estaba perdido, me fui, dice, yo estaba en las cosas de mi Padre. Y María y José, pues, han de haber quedado así, pero como eran hombres hombre y mujer de oración, pues lo interiorizaban. Mañana veremos que una de las virtudes que nos presentará Nacho será José, hombre de oración, hombre de vida interior, porque estas respuestas es para volver loco a cualquiera. Pero ellos, como eran hombres de Dios, ¿no?, una mujer de Dios, un hombre de Dios, pues lo meditaban, lo profundizaban, tratando de entender el designio de Dios. Y también como padre de Jesús, pues guardián, custodio, pues estuvo atento a mantener a Jesús, a mantener a la Sagrada Familia y a la educación, ir viendo cómo Jesús crecía, se fortalecía, iba creciendo, dice la Escritura, en sabiduría, estatura y gracia. Y así, pues José iba viendo el desarrollo también humano y espiritual de Jesús. Le enseñó también a trabajar, otra de las virtudes que podemos encontrar en San José. Le enseñó a trabajar, le enseñó a orar, como un padre enseñaba también a sus hijos. Así que no es simplemente pues algo como así como una nebulosa, ¿no? San José, no, era un padre real, ¿no?, humano, pero ahí estaba, ¿no?, custodio de Jesús. Encontramos también, el Papa habla un poquito más adelante de José como ese varón justo, como ese esposo. Los que hayan seguido las cápsulas que dimos sobre la teología del cuerpo, hablábamos de dos grandes elecciones de vida, el matrimonio y la virginidad por el reino de los cielos. Y cómo estas dos vocaciones van entrelazadas. Y no se entiende el matrimonio sin la virginidad y consagración, celibato por el reino de los cielos. Y como no se entiende o no puede surgir la virginidad, consagración por el reino de los cielos, sino es por el fruto también de un matrimonio que engendre hijos para consagrarse. Como esas dos vocaciones van entrelazadas. Pues esto que explicamos en estas cápsulas, que ustedes pueden ver, también las pueden consultar. Si quieren, las consultarán en el YouTube de la parroquia. O también las pueden ver en la página de la parroquia. Poco a poco las vamos a ir subiendo para que ustedes las tengan y digan, ¿dónde estaban esas cápsulas? Bueno, pues te metes a la página de la parroquia y le pones ahí cápsulas de teología del cuerpo, teología del amor, y el buscador te lleva hasta donde están esas cápsulas. Encontramos en esta pareja de Nazaret, en estos esposos, estas dos vocaciones.
en una misma familia. María y José realmente estaban desposados, eran un matrimonio. Pero al mismo tiempo, María había hecho una consagración al Señor. Y tanto es así que cuando el ángel le comenta el plan de Dios, dice, ¿cómo voy a hacerle, puesto que yo no conozco varón? ¿No? O sea, yo he hecho un voto de consagración al Señor, ¿cómo puedo hacerle? ¿No? Y el Señor pues respetará y también elevará esta elección que había hecho la Santísima Virgen María y le concederá la gracia de ser virgen y la gracia de ser madre al mismo tiempo. Y San José, sabiendo también de este compromiso que había hecho la Santísima Virgen María, él también en ese amor decidió vivir una vida de celibato, de consagración por el reino también de los cielos. Así que encontramos en este matrimonio de Nazaret, en este José, varón justo, esposo de María, estas dos partes, ¿no? Primero, verdaderamente esposo, pero por eso en las letanías decimos el casto esposo de María, José castísimo, porque vivió esa virtud en plenitud, ¿no? Así como decimos la Virgen María, decimos José castísimo, porque vivió esa virtud, ese celibato en consagración también a Dios nuestro Señor. El Papa Juan Pablo II termina esta exhortación que hace apostólica hablando sobre el trabajo como expresión del amor, como José pues vivió el trabajo, como también enseñó a trabajar a Jesús, la vida interior de San José, y después patrono de la iglesia de nuestro tiempo. Estos elementos no los voy a tocar porque los vamos a ver el día de mañana también como parte de las virtudes, ¿no? Un hombre de la virtud interior, y también nos explicarán el miércoles todo esto de el patronazgo de la iglesia y de la indulgencia plenaria que nos concede. Entonces lo dejamos para centrarnos y dosificando, ir también dándole a toda la semana. Voy a tomar ahora el documento del Papa Francisco con corazón de padre. Les invito de verdad a que retomemos estas cápsulas que nos dio el Padre Gabriel. Es un material muy valioso. En pocos minutos nos da una reflexión profunda de esta carta apostólica. El Papa Francisco, con este motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, nos regala esta carta apostólica Patris Corde, en la cual pues el Papa empieza, dice, con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Dice, aquí retoma el Papa Francisco algunos elementos de la Escritura donde aparece José de una manera indirecta. Dice, sabemos que fue el humilde carpintero, Mateo 13, desposado con María, Mateo 1, Lucas 1:27, hombre justo, Mateo 1:19, dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en la ley, Lucas 2:22, los sueños que tuvo, Mateo 1:20, 2:13, 19:22, también como pues San José, que lleva a empadronarse a su mujer y el nacimiento del Mesías, testigo de la adoración de los pastores y de los magos, y como pues José pues se presenta como ese padre custodio de Jesús en la Sagrada Escritura. Así que el Santo Padre tomará esta imagen de San José y este corazón de padre y pondrá algunos elementos, algunas características de esta paternidad. Primero, en el número 1 dice el Papa Francisco, Padre amado, ¿no? Dice, la grandeza de José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo, ¿no? Un padre que amó a Jesús y que también María amó a José y que también Jesús amó a San José, ¿no? Como aquel custodio que el Señor, el Padre Celestial, le había dado en esta tierra, y encontramos un Padre que hacía todo por amor.
¿no? Un padre amoroso. Segunda reflexión del Papa Francisco nos habla del padre en la ternura, ¿no? Un padre como cualquier padre que tenemos aquí en la tierra, que le da gusto, que le da gozo contemplar el desarrollo de sus hijos, cómo van creciendo, cómo van avanzando, cómo van aprendiendo a leer, aprendiendo a caminar. Pues también San José, en ese padre de ternura, ve con gran alegría, con gran ternura, el desarrollo y el progreso de Jesús. Dice Lucas capítulo 2, 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Así que, pues San José también era feliz de ver cómo Jesús se iba desarrollando, cómo Jesús también, ¿no?, iba al templo, cómo Jesús aprendía el oficio de carpintero, cómo Jesús pues se iba insertando en esa sociedad también judía, cómo iba viendo su oración, la presentación en el templo, todo eso pues lo iba viendo con gran alegría, con gran agrado, con gran ternura. Encontramos también en el número 3, Padre en la obediencia, ¿no? En la obediencia. ¿Por qué el Papa habla del Padre en la obediencia? Habla en la obediencia, ya hemos reflexionado a veces el término obediencia, que es aquel que sabe escuchar, ¿no? Para San José, pues no era fácil el saber, María, tu mujer, está encinta. ¿Cómo puede ser esto si no convivimos, si no estamos juntos? Y por eso es un padre en la escucha, en la obediencia, porque escucha esa voz del ángel que le dice: José, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo que ha concebido en su seno es obra del Espíritu Santo. No temas tomar a María, tómala como tu esposa que ya es y custodia al Hijo de Dios. Y San José, ¿verdad?, disipa esa turbación que sentía en su corazón y decide hacerle caso a Dios, a la voz del ángel que le manifestaba esa voluntad de Dios, esa misión de ser el Padre, estar, como dice el autor Jan Dobraszynski, a la sombra del Padre en esta tierra, ¿no? Ser para Jesús una sombra del Padre celestial, el Padre celestial, Padre eterno. Encontramos también en el número 4, el Papa Francisco habla de Padre en la acogida. José acogió a María. Una vez que el ángel disipó también esas tinieblas de su corazón, esa turbación, acogió a María, no la cuestionó, no le preguntó, nunca lo había hecho, ¿no? Incluso, dice el Evangelio, pensaba repudiarla en secreto, porque simplemente no entendía. Dice, María es una mujer virtuosa, no sé qué haya pasado, ¿no? Entonces pensaba repudiarla en secreto. Por eso el ángel pues se le aparece a José y sabe que es varón justo. Así que Padre en la acogida, porque acogió también a la Sagrada Familia con un corazón noble, con un corazón también paternal. Número 5, el Papa Francisco habla de Padre en la valentía creativa. Tuvo que ser también San José valiente ante las dificultades, ¿no? Las dificultades pues, de tener que llevar a una mujer embarazada, encinta, a empadronarse a Belén. Imagínense la dificultad que tenía. Y después huir a Egipto con un niño recién nacido. O sea, con todas las... tuvo que ser un hombre valiente, de tomar decisiones valientes para poder hacer frente a este plan de Dios nuestro Señor. Y, dice el Papa, esta valentía creativa, buscar cómo hacerlo de la mejor manera. 6, nos dice el Papa Francisco, un padre trabajador. Es un aspecto que caracteriza a San José, que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII. Ya escuchamos el León XIII. Les invitamos a leer también esta encíclica social, Rerum Novarum, en la relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Esta encíclica también social que surge pues con el surgimiento de todo el trabajo de los obreros, las fábricas, cuál era la relación que se tenía que tener con el trabajador, estas situaciones también de
trabajos en serie, en cadenas, fábricas, pues San José también trabajó. No era un hombre que estuviera de ocioso, era un hombre trabajador, padre trabajador que enseñó también a Jesús a trabajar. Y dice en el número 7, Padre en la sombra, ¿no? Al final de cuentas, decíamos, no encontramos una palabra de San José en la Sagrada Escritura. Si uno va a algún templo o en algún lugar, pues se encuentran a veces a San José, pues no, en un huequito, en un ladito, a menos que sea el santo patrono de la parroquia, ¿no? Pero normalmente pues encontramos los que tienen que estar en el centro, ¿no? El Señor, ¿no? El tabernáculo, el sagrario, encontramos a su madre, la Santísima Virgen María, y San José como que él está muy tranquilo y muy en paz estando a esa sombra. Dice, los importantes son ellos, pero pues el Señor también quiso que pudiéramos acercarnos a Él como ese depositario del misterio del Señor. Y aparece pues muchas veces pues a un lado, ¿no? No ocupando los puestos principales, porque José siempre se mantuvo como un padre en esa sombra, ¿no? Un padre, podemos decir, bajo perfil, ¿no? No le gustaba aparecer, no le gustaba que lo reconocieran. Él sabía exactamente el puesto y la misión que Dios le había encomendado. Así que el Papa Francisco toma esta reflexión, Padre en la sombra, y él mismo cita a este escritor. Dice, el escritor polaco Jan Dobraszynski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José. Con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Así que por eso es que pues dado que el Papa lo ha citado, pues se los presentamos. Si alguno lo quiere adquirir, pues lo puede buscar, ¿no? Pueden buscarlo mejor por el título, La sombra del Padre, ¿no? Porque el deletrear este polaco pues no está tan fácil, Dobraszynski. La historia de José de Nazaret, una novela buena que uno vale la pena pues leerla, que es interesante. Como decíamos, es novela porque pues no tenemos muchos datos sobre la vida de San José. Y con esto el Papa pues Francisco nos deja en esta carta apostólica Patris Corde y nos invita pues a acercarnos a San José. Una vez que hemos visto esta escritura y magisterio de la Iglesia, nos da pie ahora pues a lo que viene en la semana. Si queremos acercarnos verdaderamente a San José, la vivencia de las virtudes que veremos el día de mañana con Nacho, y también una manera práctica de acercarnos a San José, pues es a través también de la piedad popular, de la devoción a San José, que va mucho más allá de ponerse un escapulario, de tener un rosario de San José, sino todo eso nos ayuda. Pero lo principal será la vivencia de las virtudes. Pero pues para hacerlo también de una manera muy concreta, pues la Iglesia nos regala devociones, nos regala también esta piedad popular que de una manera muy concreta nos ayuda a acercarnos a el Señor San José. Así que les invitamos el día de mañana que nos podamos conectar a la misma hora, a las 8:30 de la noche, y profundizar en las virtudes de San José. Recuerden que aquí en la parroquia todos los días 19 de este año que nos ha regalado el Santo Padre tendremos las consagraciones a San José. La próxima pues es en el 19 de marzo, la gente que ya se está preparando, pero si tú no te consagraste o te vas a consagrar el 19 de marzo, no te preocupes, tenemos todo este año de gracia, así que puedes empezar en el mes de marzo y consagrarte el 19 de abril o el 19 de mayo o el 19 de junio. Si ya te consagraste a San José y quieres vivir esa vivencia también de las virtudes, pues les invitamos a esta segunda parte, ¿no? San José, el humilde carpintero de Nazaret, que nos habla de los lirios, las que son al final de cuentas virtudes que vivió San José, y de una manera muy concreta, pues hacerla los días miércoles, ¿no? Eso nos van a explicar el por qué el miércoles, para que ustedes puedan decir, ¿por qué el miércoles y por qué no el jueves y no el sábado? ¿No? Nos van a explicar. Y lo importante es que podamos también aprovechar todos estos subsidios que tenemos y que podemos
utilizar para bien espiritual. Así que sin más, nos vamos a despedir en esta transmisión con la bendición encomendándonos al Señor San José. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que pasen buenas noches, nos vemos el día de mañana.